Hola a todos. En este programa vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es muy importante, porque si nos referimos a la espiritualidad nativa europea o si hablamos de la perspectiva folkish en Europa, pues lo primero que debemos de explicar es cómo se forma Europa, ¿no? Entonces, bueno, voy a apoyarme en una presentación con diapositivas para explicar un poco la formación de Europa históricamente y qué es lo que yo entiendo por Europa, cómo hemos llegado, digamos, a la realidad europea que entendemos hoy cuando hablamos de cultura europea o de pueblo europeo, ¿no? Voy a compartir aquí la diapositiva. Bien, lo primero que tenemos que hablar, ¿no? Cuando hablamos de la cultura europea, voy a minimizarlo para que se vea mejor, es que Europa se ha ido formando por una oleada de migraciones y de procesos de aculturación, que explicaremos ahora, ¿no? Las migraciones, pues bueno, son desplazamientos de poblaciones de unos lugares a otros, y los procesos de aculturación, pues no es tanto que se desplace la población, más bien se desplazan las élites, o más bien las élites se ven influidas culturalmente, ¿no? Y proyectan esa cultura al resto de la sociedad, ¿no? Esto ahora lo explicamos más en detalle. Lo primero que tenemos que hablar es del género Homo en Europa. Tradicionalmente siempre se ha pensado que el primer homínido en nuestro continente es el Homo antecessor, el que tenéis aquí en medio de la diapositiva. Sería pues el que se encuentra en Atapuerca o sea, con una datación en los restos de unos 900.000 años. Sin embargo, en el año 2002 apareció en el Cáucaso un homínido que sería el Homo georgicus, que tendría una antigüedad mucho mayor, de 1.800.000 años aproximadamente, se calcula, ¿no? No se sabe, porque hay de momento pocos restos, no se sabe si el Homo georgicus podría ser el origen, ¿no? de los homínidos europeos, o si el Homo antecessor pues, procede de alguna migración del Homo ergaster o del Homo erectus de África, pero en cualquier caso el Homo antecessor ya es un homínido plenamente europeo, ya se desarrolla en Atapuerca, y su evolución, por así decirlo, el inmediato sucesor sería el Homo heidelbergensis, que tiene una antigüedad de unos 600.000 años, y finalmente el Homo neanderthalensis, el hombre neandertal, que tiene una antigüedad de unos 230.000 años. El hombre neandertal convive con el sapien, y hay varias teorías sobre si hubo hibridación o no entre las dos especies. Algún día quizá pues haga un vídeo sobre lo que yo opino. Yo creo que probablemente la hubo. Tenemos restos, los europeos, en nuestro ADN, igual que los asiáticos en menor medida, de genoma neandertal, pero los africanos no lo tienen, por ejemplo. Entonces, esto indicaría que pudo haber cierta hibridación, aunque tampoco está comprobado, ¿no? El Homo sapiens llega a Europa hace aproximadamente unos 40.000 años. He buscado, digamos, la reconstrucción que yo creo que se ajusta más a la realidad. Más o menos este sería el aspecto que tendrían esos primeros cazadores-recolectores del Paleolítico. Como veis, pues una piel oscura, pero parecida quizá a la de las poblaciones de Irán o de la India, ¿no? Ojos claros. Y bueno, pues era gente que se dedicaba a la caza y la recolección, como el nombre indica, pero de estas poblaciones hay pocos restos genéticos ya en los europeos modernos, porque ahora explicaremos las teorías que hay. Fueron barridas prácticamente el 90% de los cazadores-recolectores que había en Europa. Fueron prácticamente aniquilados o desaparecieron, no se sabe muy bien por qué, quizá pues por la llegada del siguiente grupo o del tercer grupo que ahora nombraremos. Siguiente grupo, que es el de los agricultores anatolios del Mesolítico. Tendrían más o menos el aspecto que estáis viendo. Esta población viene de Anatolia, de la actual Anatolia, y bueno, realmente era población que ya presenta unas características propias de la agricultura, son de menor altura, presentan ciertas enfermedades asociadas a una alimentación diferente, que no es la alimentación de la caza, pero en contraposición a eso, o sea, podríamos decir que es una población pues que bueno, que a lo mejor genéticamente sería más débil que la de los cazadores-recolectores, pero mucho más numerosa. O sea, la agricultura provoca que se reproduzca muchísimo más, ¿no? Y por lo tanto quizá desplazaron a los cazadores, o quizá pues se mezclaron con ellos, o bueno, acabaron sustituyéndolos, ¿no?
Y por último tenemos a los pastores de las estepas, que llegan aproximadamente hace unos 6.000 años. Tendrían un aspecto parecido al que vemos. Esta es la cultura yamna, la cultura de los kuganes, que se llama, la estepa rusa, y probablemente este sería el origen de los indoeuropeos, de una de esas tribus que conocemos como indoeuropeos por la lengua que hablaban. Realmente ellos a sí mismos no se llamaban indoeuropeos, evidentemente, y ahora hablaremos un poco de ellos, pero bueno, digamos que sería las terceras migraciones que llegan a Europa, y estos son los que verdaderamente se apoderan del continente, es decir, estos pastores de las estepas, estos nómadas, que probablemente, bueno, probablemente no, ya conocían el carro, conocían el caballo, ¿no? Se imponen al resto de población que había, tanto a los agricultores del Mesolítico como a los pocos cazadores recolectores que quedaron, y básicamente el ADN que tenemos los europeos en gran medida es mayoritariamente procedente, pues, de estas migraciones de las estepas, aunque remanece sobre todo el de los agricultores del Mesolítico y en menor medida el de los cazadores recolectores del Paleolítico, dejando al margen, ¿no?, pues esa posible hibridación o no entre los primeros cazadores con los neandertales, ¿no? Esto, digamos, que es la arcilla, la masilla de la que estamos hechos los europeos, pero ahora, cuando hablamos de Europa, tenemos que hablar evidentemente de la cultura. Cada uno de estos pueblos, estas migraciones, traía su propia cultura y luego desarrollaron su cultura en Europa, ¿no? Así que vamos a hablar de los procesos de aculturación. La primera gran cultura que detectamos es la del vaso campaniforme en la edad del cobre. Es una cultura que probablemente nace en la península ibérica y se extiende a Europa central, aunque bueno, eso tampoco está claro, no está claro si surge en Europa central y desde ahí se extiende, pero lo que sí sabemos es que toda Europa occidental en la época del cobre pues acaba bajo la influencia cultural de esta cultura, que era una cultura guerrera, una cultura de jinetes a caballo, que, bueno, pues se conoce por un tipo de vaso, que es lo que llamamos vaso campaniforme, que probablemente tenía una función suntuaria o de lujo. Antes de la llegada de los indoeuropeos, que ahora nos detendremos en ello, pues más o menos este sería el mapa de las culturas que podemos ver en Europa. Y una mención aparte merecen los pueblos ugrofineses, los que hablan lengua ugrofinesa, que era una población procedente de Siberia que llega aproximadamente hace unos 8.000 años a Europa, una de las más antiguas, ¿no?, antes de los indoeuropeos, que, bueno, pues sería el origen de los fineses, de los sami, de todo el chamanismo escandinavo anterior a las migraciones germánicas al norte de Europa. Y serían, pues, pueblos, estarían emparentados con pueblos altaicos, con pueblos de la estepa siberiana, que ahora volveremos a ellos cuando hablemos de otras migraciones. En cuanto a los procesos de aculturación, el primero de ellos es lo que aquí he llamado arianización, es la indoeuropeización de Europa. Lo que pasa que ahora explicaré por qué el término. Esto se produce en la Edad del Bronce, es una de las tribus que vienen de las estepas, que conoce la metalurgia, y gracias a conocer la metalurgia del bronce sobre todo, eso le da un poderío militar enorme. También tienen los carros de guerra, por eso he puesto esta foto, los carros de guerra y los jinetes, y probablemente mediante alianzas matrimoniales, aquí veis su expansión, mediante alianzas matrimoniales, mediante el comercio o mediante la conquista, aunque en el caso de la conquista es probablemente más en la zona de la India y en la zona de Persia, en el caso de Europa más probablemente mediante el comercio, pero bueno, en ambos casos se produjo una expansión de estas élites. Las tribus europeas que había en aquel momento se indoeuropeizaron, es decir, adoptaron la lengua indoeuropea y adoptaron la visión del mundo que tenían los indoeuropeos. Los indoeuropeos introducen un paradigma nuevo, que es el paradigma podríamos llamar patriarcal, solar, celeste, frente a los cultos del Mesolítico, que eran de la fertilidad, ¿no?, esos cultos telúricos, matriarcales, lunares, ¿no? Podríamos decir, eso no desaparece, se integra en una nueva cosmovisión, en un nuevo paradigma, pero son los indoeuropeos los que marcan la visión heroica de la existencia y sobre todo los valores guerreros que rigieran en Europa desde entonces. Estamos hablando de hace 6.000 años aproximadamente, y todas las culturas europeas posteriores son hijas, digamos, de estos valores indoeuropeos. Los indoeuropeos, le llamamos indoeuropeo a la lengua porque está entre la India y Europa, pero ellos a sí mismos probablemente se llamaron teutas. La tribu de los teutas
de donde luego deriva teutones o tuata, u otras palabras en lengua indoeuropea que significan la gente, el pueblo, algo parecido, ¿no? ¿Y por qué hablamos de arianización o de arios cuando nos referimos a los indoeuropeos? Porque en el caso de la India, y sobre todo y de la India y de Irán, o sea, la parte oriental de los indoeuropeos, la tribu que se establece allí, esta tribu de los teutas probablemente, son llamados o son conocidos por las poblaciones sobre las que se asientan como arios o aria, que significa los nobles o los señores, ¿no? Porque esta era la tribu dirigente, la tribu que acaba convirtiéndose enseñoreándose de esas tierras. Por ejemplo, el nombre de Irán actualmente significa el país de los arios. Y cuando hablamos de indoarios en el norte de la India, pues son esta casta superior de la sociedad que desciende de los indoeuropeos. En el resto de Europa, el proceso de otra manera, ¿no? Pero al fin de cuentas la palabra también queda. Es decir, la palabra aristoi en griego significa los mejores. También derivaría de la misma raíz que ario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arianización es porque son estas élites de esta tribu que conocemos como indoeuropeos los que se acaban enseñoreando, ya sea de manera directa, ya sea por matrimonio, ya sea por influencia cultural, del resto de tribus europeas. Siguiente proceso de aculturación es la celtización en la Edad del Hierro, la cultura de Hallstatt, o que deriva del Atené, en el centro de Europa, aquí lo tenéis, se expande por el resto de Europa occidental y llega incluso pues, a Anatolia, como veis ahí, los Gálatas, llega a España, llega a la isla británica. Hay varias teorías acerca de la expansión de los celtas. Por ejemplo, las más recientes pues, apuntan a que el origen de los celtas podría haber estado en la península ibérica, en el área atlántica, ¿no? De la Lusitania y toda esta zona, porque son pueblos protoceltas. Entonces, bueno, pues una de las explicaciones de que tuviera una lengua protocelta en la península ibérica es que sean antecedentes de los celtas. Pero bueno, eso se está debatiendo, sea como fuere. La primera gran, aparte después de la arianización o de la indoeuropeización, pues la primera gran aculturación que tiene Europa es la cultura celta. La lengua celta se extiende por toda Europa occidental hasta el punto de que incluso en la Edad Media la tercera lengua más hablada de Europa seguirá siendo el gaélico o el antecedente de lo que hoy conocemos como el gaélico. Entonces, bueno, la cultura celta es la idea que tenemos de los bárbaros en la cabeza, que se acaba generalizando y acaba influyendo al resto de culturas de Europa Occidental. Posteriormente, en el Mediterráneo tenemos lo que podríamos llamar la helenización, la expansión de la cultura griega por las colonias comerciales, y especialmente importante en el caso de Italia. El sur de Italia era conocido como la Magna Grecia, y en ese magma cultural, pues Roma, la ciudad de Roma, que bebe en un principio del mundo etrusco, se impregna de la cultura griega y posteriormente, cuando el Imperio Romano se establezca, se extenderá esa visión grecolatina por todo el arco mediterráneo y por prácticamente todo el sur de Europa y centro de Europa. Es lo que el gran proceso de aculturación, probablemente el mayor de todos, que es la romanización, el que más dura desde luego y el que yo creo que más impacto ha tenido en la formación de Europa. Dentro de la romanización, pues merece la pena hablar de la cristianización. Algún día pues haré un vídeo bueno, o un podcast, no lo sé, dependiendo de la capacidad que tenga en ese momento, para explicar la cuestión de la cristianización, cómo la cristianización se produce por diferentes etapas y en diferentes momentos, si convive o no con el paganismo, si se fusiona, si se enfrenta, en qué sitio hubo un enfrentamiento frontal entre lo que podríamos llamar la vieja religión y el cristianismo, en qué momento pues, lo que hay es más o menos una absorción de los elementos paganos con un barniz cristiano, pero desde luego la cristianización es el proceso de aculturación pues, más relevante, sobre todo en los países del norte de Europa, donde el Imperio Romano no llega, pero al llegar la Iglesia Católica, pues sí se produce una romanización a través de la cristianización. La cristianización al final es como, podríamos decir, el máximo exponente de la cultura grecolatina, ¿no? En el caso de Europa Occidental, el catolicismo romano; en el caso de Europa Oriental, pues el cristianismo ortodoxo griego. Aquí tenéis en el mapa las diferentes fases de la cristianización. Y bueno, como podéis ver, las zonas más romanizadas pues son las zonas que más pronto se cristianizan. La zona oriental del imperio tiene
comunidades cristianas muy importantes, sobre todo no se ve en este mapa porque es el mapa de Europa, pero si siguiéramos bajando, pues la zona de Palestina, de Egipto, pues sería de lo más cristiano. En el caso de España, pues el sur, la Bética es la zona más romanizada, pues también la más cristianizada, pero como veis, el resto del país o el resto de Europa Occidental hasta el siglo VII no se cristianiza realmente, o sea, ya ha caído el Imperio Romano cuando el cristianismo se asienta, y en el norte de Europa, pues llegamos al año 1000 o incluso al siglo XIV en el caso de Lituania y de las naciones bálticas, o hasta el siglo XVIII, en el caso de los Sami del norte de Europa, que no se cristianizan hasta fechas relativamente recientes, ¿no? Otro proceso de aculturación paralelo al de la cristianización es el de la germanización. Después de las invasiones germánicas en Europa Occidental, en la parte occidental del imperio, mientras que el imperio oriental se mantiene, en el imperio occidental se establecen los reinos germánicos en las antiguas provincias romanas. Este será el embrión realmente de las naciones europeas y se produce una alianza entre una élite aristocrática germánica y una élite cultural eclesiástica romana que dará lugar pues, a las diferentes naciones europeas que se van haciendo a lo largo de la Edad Media. Es una especie de revival celta, ¿no? Porque al fin de cuentas germanos y celtas pues, son muy parecidos. Cuando llegan los germanos a Occidente, al Imperio Occidental, se produce una vuelta a las formas bárbaras, una vuelta al campo, al hábitat rural, frente al mundo civilizado de las ciudades, que ya era cristiano mayoritariamente, que era el que habían establecido los romanos, ¿no? Entonces la germanización, digamos que fue el último proceso de aculturación que acumula todo lo que había ocurrido previamente. Es como la culminación de ese proceso. Ese proceso lo vemos aquí en Europa Occidental, pero en el siglo IX, aproximadamente, siglo VIII, siglo IX, se produce lo que se llama las segundas invasiones. Son sobre todo las invasiones de los vikingos, pero también de algunos pueblos de la estepa, que fundan, entre otras cosas, el Rus de Kiev, que ahora hablaremos de él, y diferentes asentamientos en Europa del Este, pero también pues, bueno, tiene una importancia fundamental en Inglaterra para la creación de la nación inglesa, en el norte de Francia, y en menor medida pues, bueno, recorre también España y Italia, aunque en este caso pues, no tendrá un impacto cultural tan fuerte como sí que tiene en Inglaterra y en Irlanda, y por supuesto en Islandia, en la isla Feroe u otros territorios del Atlántico que son directamente colonización vikinga y en Europa del Este. Dentro de esas segundas invasiones tenemos a los magiares, que hemos recordado antes cuando hablábamos de las lenguas ugrofinesas que procedían de las estepas siberianas. Son un pueblo también pues, muy emparentado con esos pueblos fineses y con los pueblos del norte de Europa, pero que se establecen en la Panonia, fundando la actual Hungría. Y dentro de esas segundas invasiones también están los búlgaros, que pertenecían a estas hordas de Asia Central, que primero son los hunos, luego son los kazajos, luego son los ávaros, finalmente los mongoles, los tártaros. Pues dentro de esas grandes hordas, de esos estados hordas del centro de Asia están los búlgaros se establecen en la Tracia, que es la actual Bulgaria, y aquí tenemos el Kievan Rus, el origen de Rusia y de Ucrania y en gran medida de los países de Europa del Este, que es un fruto del establecimiento de los varegos, de los vikingos suecos, sobre este área que veis en amarillo, y a partir de aquí, sobre una población eslava, se establece pues, los estados eslavos que darán lugar finalmente a los principados rusos, que ya en el siglo XV y XVI pues, dan lugar con la caída del Imperio de Oriente a la creación del Imperio ruso. Y en la zona de los Balcanes se establecen los búlgaros, como he dicho, en la Tracia y en la Dacia, en parte de la Dacia, pero sobre todo en la Tracia, se establecen como federados dentro del Imperio de Oriente y crearán su propio imperio, que es el Imperio búlgaro. Digamos que que estos pueblos, tanto los búlgaros como los magiares, pues tienen un origen, unas creencias que se comparten con los mongoles, con los hunos, con los pueblos de la estepa, con los escitas, también previamente, que podemos relacionar con el tengrismo. El tengrismo sería esa religión previa al Islam o previa al budismo que tenían los mongoles en época de Gengis Khan. Algún día quizá hable de ella, ¿no? La religión tradicional de las estepas asiáticas. Y bueno, pues se produce una mezcla con esas creencias y otras creencias eslavas, hasta que finalmente se produce la evangelización por parte de monjes griegos como Cirilo, que de ahí viene el alfabeto cirílico, por cierto,
o en el caso de Hungría, pues por parte de misioneros austriacos que cristianizan el reino, ¿no? Digamos que la Edad Media es un proceso largo de fundación de estas diferentes naciones y daría, digamos, materia para otro vídeo hablar de cómo se forman las naciones europeas, pero digamos que en la Edad Media es cuando ya Europa existe, cuando ya Europa toma conciencia de ser una civilización, dentro de al principio es la cristiandad, pero luego cuando se provoca el descubrimiento de América en el siglo XV o cuando hay un contraste ya con África y con Asia, pues claramente Europa tendrá una conciencia de sí misma, tendrá un arte común, primero con el románico y luego con el gótico, y tendrá unas formas culturales bastante similares a pesar de sus diferencias. Aquí he puesto un mapa en el siglo XIV, este era el mapa político de reinos que existían a finales de la Edad Media. Aún existen los dos grandes poderes temporales, que son el Sacro Imperio Romano y los estados pontificios, pero el resto de territorios de Europa o bien se convierten en reinos con una monarquía autoritaria, o bien se convierten en principados o en ciudades-estado burguesas, en el caso de Italia, ¿no? Los principados serían sobre todo en el caso de Alemania. Pongo este mapa un poco como referencia al mapa político de la época, que es un poco diferente, pero no es tampoco, no quiere decir que cada reino se identifique con una nación, porque realmente las naciones como tal en esta época no eran el mayor referente o no existía el Estado-nación como tal. Eso ya hablaremos en un futuro de ello. Aquí pongo el mapa religioso de Europa actualmente. Podemos ver esa gran diferencia entre catolicismo y cristianismo ortodoxo propia del Imperio Romano y de las áreas de influencia, el protestantismo, que sería ya fruto del siglo XVI, del cisma protestante, y el Islam, pues fruto de la invasión otomana que pone fin al Imperio Romano de Oriente. Y luego aparece también aquí en gris pues la mayoría de territorios donde la gente se declara atea o que no pertenece a ninguna religión, ¿no? Porque bueno, la Europa moderna pues ha tenido una deriva, que eso ya la trataremos también en otros programas o en otros vídeos, hacia una postura irreligiosa o materialista, ¿no? Y también pongo como algo identificativo, como algo que yo creo que es bastante indicativo, ¿no? de la identidad étnica, el mapa lingüístico de Europa, que ahí vemos la cantidad de lenguas que actualmente se hablan. Y también pues, vemos como podemos ver diferentes zonas, la zona de las lenguas eslavas en el este, la zona de las lenguas románicas en occidente y la zona de las lenguas germánicas en el norte, que eso de alguna manera nos da una pista, ¿no? de el predominio cultural que ha tenido esa zona, ¿no? Porque al final Europa, como hemos visto, es una mezcla de diferentes capas, de diferentes migraciones, diferentes procesos de aculturación, pero ha habido siempre pues una élite, un gobernante que ha mantenido una lengua que se consideraba culta, ¿no? En el caso de Europa Occidental era el latín, en Europa del Este pues era el griego, pero posteriormente con la caída del imperio bizantino será el imperio ruso el que tome el relevo y por lo tanto las lenguas eslavas acabarán siendo lenguas litúrgicas dentro de las diferentes iglesias ortodoxas y acabarán siendo la lengua mayoritaria de la zona, ¿no? Y hecho este repaso, ¿no? Pues podemos concluir que la formación de Europa, tal como la entendemos, es una... Aquí lo dejo. Es una sucesión, digamos, de migraciones. Es una sucesión de capas, por así decirlo, tanto de población como sobre todo culturales. En el momento en el que ya el pueblo europeo se establece tal como lo entendemos hace 6.000 años, pues lo que habrá será una sucesión de diferentes cambios culturales que irán conformando la cultura europea o la civilización europea en un sentido cultural tal como la entendemos. Y a partir de aquí, pues se produce en el siglo XVI la gran crisis de la modernidad, otro cambio de paradigma que se consolida en el siglo XVIII-XIX, que ya hablaremos de ese tema, pero ya Europa ya existe, ya hay una clara diferenciación de Europa eh, en sí misma, ¿no? Y entonces cuando hablemos de cultura europea, religión nativa europea o folk europeo o todo lo que tenga que ver con Europa, pues estamos hablando de esta evolución histórica y del que da como resultado el pueblo europeo actual.
Y sin más, pues creo que poco más que decir al respecto. Ha sido un repaso lo más breve que hemos podido. Y a partir de aquí, pues ya cuando hablemos de estos temas, pues ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Astra Gauter Manisya